El 2 y 3 de julio tuvo lugar en Francia el mayor torneo de Smash de toda la historia de Europa, contando con la increíble cifra de 1024 participantes y jugadores de talla mundial como MKLeo, Gluttony, Meister, etc., entre los cuales me encontraba yo. ¡Vamos! Y es que había tanto nivel en el torneo que para salir de la primera fase de pools tuve que jugar 4 rondas por winners, empezando mi primer set fuera de stream contra Bambi, jugadora francesa que no me dio demasiados problemas, para después jugar contra Pacha, un jugador de Pac-Man muy majo que hasta me pidió una foto antes de jugar nuestro set. En este torneo me había mentalizado para jugar contra cada personaje de la bracket, y en el caso de Pac-Man sabía que tenía que jugar muy bien con su Hydran para crear nuevas aperturas y confundir al rival con jugadas inesperadas. Así que nada más empezar me marqué este clipazo. Winners round 2, segunda ronda. O sea, Con este comienzo ya me hice imparable durante la partida y conseguí mantener el momentum hasta la última stock para después matarlo con un upthrow. ahí está. Ahí está. ¿Un throw? Después de una primera partida devastadora para mi rival, tampoco pudo plantarme cara en la siguiente y conseguí ganar el set sin perder ni una stock, acabando con un precioso up smash out of shield cuando vi que intentó castigar mi nair. Nada, muy bien tirado. Ya está. Oh, Ha habido el salto. Después de esto, en mi tercera ronda me tocó jugar fuera de stream contra un Ness que ya era bastante bueno. Ya se notaba que el nivel del torneo iba subiendo, pero como tengo el matchup muy practicado, conseguí vencerle con un 2-0 sin demasiados problemas. Y bueno, agarraos porque ahora se viene la tragedia. El Esteban. Y es que pese a tener experiencia en el matchup de jugar contra Tropet, jugador de Steve de mi región y mejor jugador de Europa con el personaje, todos sabemos que cada Steve es diferente, y aunque ya he ganado a Catastient en el pasado, tocaba jugar al máximo porque la primera stock no empezó muy bien que digamos. La gravedad, ahí está. Se muere. Y con un juego muy, pero que muy defensivo por su parte, consiguió llevarse la primera partida tirándome un yunque que me dio un poquito sus. ¡Oh, Dios! Ya en el segundo game me puse las pilas y una vez conseguí colarle el cortabaguettes, prácticamente no le dejé pillar materiales y mantuve la ventaja hasta el final. Es que se ha recompuesto por completo. Vale, muy bien esa Va, pi. 3 más de esos y ya mata. Vale, ya está, ya está. En la partida final, Catastient empezó quitándome la stock con un F-Smash por culpa de la mesa de crafteo. No puede tirar dive. Pero defensa sí que lo puede tirar. Ahora le va a sacar la ventaja. Mucho cuidado. Pero respondí rápido usando la técnica Vamos a sacar secreta. el diamante, intentar Bola. matar. Y vamos a ver. No. Y Poco a poco, bola. esto es un pasito a pasito. Ahí está, Ahí. ahí Bola. está. Le quiere atacar. Al final, los dos íbamos muy igualados y todo el mundo estaba súper tenso, así que os dejaré con el gameplay con los casters para no estropearos el final. Increíble también, porque para tener esa mentalidad. Sal de ahí, sal de ahí. ¡Grab! ¡No! ¡Fetil! BTF más. Vale, eso no va a matar No, todavía. aún no, pero lo tiene donde quiere, lo tiene donde quiere. ¿Eso ¡Dios, va a me va a matar! Sí, ¡Me eso va a matar. mata! ¡Vamos! Dios santo, hasta por un momento. ¡Por favor! Con esta ajustada victoria, conseguí salir de la fase de pools y me enfrenté a la mejor bayoneta de Francia, Ismael. A partir de aquí, todo era el mejor de 5 y conseguí ganar el set off-stream con un 3-1 para mí, entrando al top 64 por winners, listo para enfrentarme contra Jaka. Para los que no lo conozcáis, Haka es la mejor Isabel del mundo y pese a ser un personaje mediocre en cuando hablamos de competitivo, no lo hace nada mal contra Samus. Pero para mala suerte de Haka, este matchup se me da especialmente bien como jugador, y en ese momento estaba muy mentalizado de cómo jugar el neutral, advantage y disadvantage contra él. Así que poco a poco le iba pillando ventaja en la primera partida y gracias a un ledge trap perfecto en la segunda stock ya no me pudo remontar. No va a hacer. No mata, biche. Bueno, tranquilos. Ahora, mira. Ahora va a hacer como que carga bola y gravea. Pues no, vale. Al final acabé la partida metiéndole un ostión. Porque. En la siguiente partida pasó más de lo mismo. Empecé a pillarle una sólida ventaja desde el principio y pese a que al final casi me remonta, no se esperó el grab y ¡arriba España! ¡Viva España! ¡Viva España! Ya en el tercer game, la ventaja se hizo aún mayor y con mi minijuego acabé de rematar el set marcándome un 3-0 y pasando al top 32 por winners. Bestial ahí, esto ¡Pum! es. ¡Bola! No sabe realmente Jaka cómo lidiar con esto.
En esta ronda me enfrenté a Space, famoso jugador de Netherlands y mejor Inkling del mundo. Y aunque, para su desgracia, no tiene buen matchup contra Samus, empezó nuestro set haciéndome prácticamente un 0 to dear. Bueno, ya está casi a porcentaje bulla, va a intentarlo, se lo puede llevar si hace mala. La pistolita. Pero frente a ese comienzo me puse las pilas y conseguí quitarle yo primero la segunda stock, recordando que mi Ledge Trap es Jesucristo. Se lo puede favorecer, pero primero tiene que salir del borde. Eso es. Ella busca... En la última stock, Space falló el kill confirm con el upper, y pese a que luchó con todas sus fuerzas, jugué muy bien mi desventaja y me llevé una primera partida muy ajustada. Y bueno, hay que decir que Siski también tiene bastante knowledge de la macho, porque el jugador Monchi, que antes estaba en la comunidad catalana, le ha dado bastante knowledge. Ese back throw que no mata todavía a Samus, muy gorda, va a intentar conectar un backer, ahí se queda presionándole al jugador de Samus, vuelve con ese Zer y el Ombi va a ser suficiente. No, todavía no, Pepo. No se muere, no se quiere morir. Ambos personajes no quieren caer. No, bastante crítico porque realmente ya está fuera de bulla. Muy buena salida de la Esto parte. esto se lo lleva. Sí. Hemos hablado de que si es que ya En la segunda partida íbamos muy igualados, pero a la que conseguí leerle el salto con un Fair, le mandé fuera del escenario, hice mi trabajo y no le dejé salir de ahí. Cómo de metagame están cambiando su estilo, pero se nota que algo está cambiando porque Space ha sufrido en la partida antes y aún así ahora está dando muchísima guerra y es el reto. Bola. Al final, Space me llevó a Smashville, un escenario más pequeño para intentar evitar que yo le campeara. Pero lo que no tuvo en cuenta es que si el escenario es más pequeño, más fácil es para mí enviarle al borde, que es donde yo brillo de verdad. Y bueno, con una sólida ventaja en esta última partida, conseguí llevarle al borde para matarle con un charge shot y acabar ganando con un 3-0. De Inkling, ahí vuelve con ese up bajo y esa bola va a ser suficiente si es que se lleva esta partida 3-0. bola. Y ahora, preparaos porque me tocaba mi némesis, Quick. Este era un set súper importante, ya que el ganador entraba a top 8. Y es que si habéis visto mi último torneo, Quick, mi maestro y junto a mí la mejor Samus del mundo, fue quien acabó con mi loser run con un duro 3-1. Pero esta vez iba a ser diferente, ya que me había preparado muchísimo el matchup para plantarle cara. En la última stock de la primera partida me llevaba ventaja, pero gracias a que conseguí aguantarle mucho porcentaje, conseguí enviarlo off stage y matarlo de una forma bastante sospechosa, pero que me sirve. En la segunda partida, Quick inició muy fuerte colándome un nair muy original y creativo que le dio una ventaja que no pude remontar. Y es que Samus es un personaje que tiene uno de los mejores advantages del juego, pero que lo compensa con un disadvantage flojo a alto nivel competitivo. Así que, como ya os podéis imaginar, el que envía más al borde al rival gana. Ya con el 1-1 en el marcador, el tercer game no empezó muy bien para mí, pero con una buena lectura de su salto en el borde por mi parte, conseguí quitarle la primera stock y coger momentum para hacerle un destrozo en el borde en la siguiente. A little bit too early. Let's go for the snipe with the charge shot and again we reach the roll this time. Aún así, Quick me puso en desventaja en la última vida y casi me cago vivo, pero al final conseguí salvar la partida. Hacía mucho tiempo que no estaba tan tenso en un set de torneo. Charge shot in, but it is pretty bad. Missed the charge shot there. Gets to read from, but doesn't do anything with it. Oh, and Quick fumbling at the... En la cuarta partida, Quick jugó impecable y llevó el ritmo del gameplay desde el principio, así que tocaba mentalizarse para encontrar una forma de ganar el set, sea como sea. Y bueno, como podéis ver, en esta última partida los dos nos llevamos al last stock, y entre los casters y el público gritando, os aseguro que yo estaba dando mi 200% para ganar de una vez a Quick. Os dejo con el momento tal y como lo vivió la crew española y todo el mundo. Siski needs to pull out something fresh, needs to outfox Quick, or this could be it. The bombs are out. Immediately reads the roll into the grab, resets once again. The longer Siski is in this situation, the better. And so if you can keep forcing him off, instead actually mixes up. You saw Quick thought he was going to the top, and so he chased him, but Siski mixing up his movement. That looked dangerous. Couple of jabs come in out, just both
looking for something. Quick sent off. Once again, it's 35 on Quick. Siski could lose it all. As Spot Dodge comes out, constantly keeping a barrage going as well. Darko, there's the up smash, and it's looking scary there. It's not going to be the stock, but it's going to be a lot of percentage. Another up B. That's another one! That's going to be it! Siski! Una vez hecha la remontada más épica de mi vida, grité para liberar la tensión del momento y lo celebré con todos mis amigos que estaban allí apoyándome. Fue un momento mágico que nunca voy a olvidar en la vida. Y con esto me clasifiqué no solo al top 8, sino al top 5 del torneo, ya que pasé por Winners sin perder contra nadie. Pero ahora tocaba el verdadero Final Boss. Así es, en el top 8 de este torneo tocaba enfrentarse a mi amigo y el que es el mejor jugador del mundo, MK Leo. Estas últimas semanas habíamos estado disfrutando de la buena vida por Europa y habíamos estado practicando mucho juntos. Y bueno, no va a ser sorpresa para nadie cuando os diga que el tío se adaptó súper bien a mi estilo de juego y me mantuvo a raya durante todo el set, poniéndome los pies en el suelo y haciéndome un parón de momentum importante. Nice backing. Now Yeah, has- for sure. Yeah, Siski, that Oh, would be off this stage. one surely There be it it, is. though. That's a classic. That's it. En la segunda partida pude darle guerra, pero es que la reacción de MK Leo no es de este planeta y no estoy acostumbrado a que me reaccionen al pivot grab siempre. Literalmente siempre. Cover things up. Oh, okay, the overshoot hit from Leo. And oh, yeah. Y bueno, a partir de aquí ya no pude parar a la bestia y acabé perdiendo con un duro 0-3, dando paso a la siguiente ronda por losers contra otro amigo mío mexicano, Another punish, Chag. and, it's Leo finding another punch and it confirm into the up air. Contra Chag en general siempre me veo bien, ya que Palutena, a pesar de no ser un buen matchup para Samus, es uno de los personajes que más he jugado y se me da muy bien. Pero ese día Chag estaba encocadísimo y con una interacción bastante sus, se llevó la primera partida. Athlet barely hitting here. Now Siski having to Wow, work on what? multi-hits, baby. En la segunda pude adaptarme bien y recuperar todo el momentum perdido durante el torneo para ganar con un sólido 2 stock. My question is, what could Chug do to actually connect that up in? Oh, nothing. Not in this Nothing. game. Wow. Nothing. En el tercer game hice un fallo brutal por querer castigar muy fuerte a Chag y me comí un F smash cargado que no sé cómo le salió bien, Floaty. Against the floaty, she was not able to fall to the Oh, ledge. nice. Go away as well. pero que le dio una ventaja brutal que no pude remediar. Alive. The crowd is alive as well. And oh, okay. Ya con el 1-2 en el marcador, entre que yo me vine abajo y Chag se vino arriba, acabé perdiendo el set, comiéndome un F smash totalmente trolling. A día de hoy sigo teniendo traumas con los F smashes de Palutena. Siski and yeah, those F smashes. Kinda scary. No way. And he was waiting. Similar to last game. Y bueno chicos, este torneo ha sido en cuanto a prestigio mi mejor resultado hasta la fecha, quedando quinto de más de 1000 participantes y marcándome uno de los mejores sets de mi vida contra Quick. Pero Siski, ¿cómo quedó Andrés FN? Shh, tranquilito chaval, Andrés FN no participó en este torneo, pero por otra parte el jugador español Vidat quedó top 17 y Trope top 25. Cuidado con Españita que vino fuerte esta temporada. Y no hay mucho más que decir, actualmente estoy top 17 del mundo, pero esto solo sigue siendo el principio, ya que en este torneo he jugado mejor que nunca, pero sé que no he tocado techo. Gracias por seguir apoyándome en todo y darme fuerzas para seguir con mi sueño. Suscribíos y dejad vuestro like si os ha gustado mi run del torneo y nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos.